que creía que tenía carga, no tiene carga el teléfono, lo he intentado con la PC tampoco, porque quería compartir con vosotros algunas alabanzas. Pero bueno, hace un frío terrible en la calle. Cuando sales, pues nota lo inhóspito, aunque prácticamente estamos saliendo del invierno. Y cuando uno está en la calle, cuando uno está teniendo ese frío, busca un lugar donde refugiarte. A veces no son las necesidades físicas las que nos hacen buscar un refugio. A veces son las necesidades espirituales. En este mundo donde tanto dolor hay, donde somos agredidos de muchas maneras, en donde quizás te has tenido que enfrentar a situaciones muy difíciles, has buscado un lugar de refugio. Cada vez veo más personas heridas. Y no me refiero a personas heridas físicamente, porque las heridas físicas son fáciles, entre comillas, de curar. Me refiero a las heridas del alma, en donde no llega el bisturí, en donde solamente la mano de Dios puede entrar y curar. Por eso estoy compartiendo con vosotros esta noche. Y espero que la palabra de Dios que está escrita, que es en la que vamos a leer, y la meditación que traigo, os sea de bendición. Voy a intentar, aunque haya una sola persona, compartir como si hubiera muchas, porque una persona, tú que estás escuchando, eres muy importante. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió especialmente por ti. No murió por un número indeterminado de personas a las que no conocía. Murió especialmente por ti. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, estaba pensando en ti. Esto no lo estoy diciendo de una manera ligera. Es profundo, bíblico y teológico. Porque Jesús era y es Dios. Así que en la importancia que tú tienes para Dios, Dios obró y sigue obrando para encontrarse contigo. Dios está buscando al ser humano y proveyó a través de Jesús el puente, proveyó a través de Jesús la solución a la distancia que el ser humano ha tomado a causa del pecado. Tengo un 19% y creo que no se está cargando, pero si hay un 19 intentaré compartir todo lo que yo pueda. Voy a ir trasladándome a otro lugar donde pueda cargar. No te me marches porque quiero ser de bendición. Tengo que ir a buscar un lugar porque ni siquiera puedo sentarme. Parece que cuando uno intenta servir a Dios, pues no se dan los medios como a uno le gustaría. Sé que estás y van a ir y que ni siquiera puedo leer lo que tenía que leer, pero vamos a ir poco a poco avanzando. Voy a orar al Señor. Padre y Dios de los cielos,
no importan las circunstancias, sino, Dios mío, que estamos en este momento conectados, personas de diferentes países, de diferentes ciudades o incluso dentro de la misma ciudad, pero distanciados. Y, Señor, te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo, que no conoce de distancia, ni siquiera las virtuales o el ciberespacio, Espíritu Santo, ayúdanos en lo poquito que podamos compartir. En el nombre de Jesús. Hablaba de la importancia que tú tienes para Dios. Si miras tu DNI, vas a ver precisamente un número, un nombre, una dirección. Porque eso eres para el Estado. Quizás eres un vecino con el que nadie habla, o incluso un familiar al cual hace tiempo no se comunican contigo. Pero no es igual para Dios. Dios, que te conoce desde antes que te formases en el vientre de tu madre, para Él eres plenamente conocido y aún ni siquiera necesita escucharte para saber lo que hay en tu corazón. Ese Dios que está ciertamente muy lejos en la distancia, pero ciertamente muy cerca en su omnipresencia. Ese Dios es el que te busca y el que desea tener un encuentro personal contigo. Cuando nosotros tenemos que buscar refugio, buscar ayuda ante las circunstancias adversas en nuestra vida, buscamos a aquellos que nos la pueden solucionar. Así que si son necesidades físicas, buscaremos a aquel que puede solucionarlas, es decir, económica, de situación de calle, incluso que hay gente. De la misma manera, cuando tenemos unas necesidades espirituales, tenemos que buscar quien las llene. Y déjeme que te diga que hay muchas personas que intentan subsanar esas necesidades espirituales en muchas formas diferentes. Desde aquellos que acuden lamentablemente a las drogas, aquellos que acuden pues a vicios como el juego u otros de muchas índoles para llenar una necesidad espiritual que hay en ti. Esa necesidad que nunca estás satisfecho. Bebes y sigues bebiendo y nunca estás satisfecho. Juegas y nunca estás satisfecho. Porque tu corazón necesita ser llenado del amor de Dios. Decía Pascal, famoso médico, que hay un sitio en el corazón que no lo puede llenar nadie, solamente Dios. En el ser humano está el conocimiento de que hay algo por encima de lo que vemos. El ser humano conoce que es más trascendente y que esta vida no lo es todo, ni este cuerpo me representa completamente a mí. A ti, que en esta noche estás sintiendo no el frío de la calle, sino el frío de la necesidad, de la soledad, de las heridas, a ti, Dios te habla. A ti, Dios te está llamando y te está diciendo, yo soy.
Yo soy. Cuando se presentó Dios a Moisés, Moisés le preguntó quién era y dice, yo soy el que soy, no hay nadie más fuera de mí. No hay ninguna imitación del amor de Dios que pueda llenar tu corazón. Por eso, en esta tarde yo quería compartir brevemente algunos pasajes que ni siquiera puedo leer porque no tengo batería. Lo había preparado, pero es tan conocido el Salmo 23. Un salmo que se recita, que se canta y sin embargo tiene una verdad tan poderosa, un mensaje tan directo para esta noche, para tu vida. Decía yo que para algunos seremos un número, para otros un rostro, pero tenemos una identidad. Y esa identidad es la que nos va a hacer en esta noche entender quién eres. Porque si realmente tú eres un hijo de Dios, vamos a verlo reflejado en este Salmo 23. Comienza el Salmo y dice, Jehová es mi pastor. Tremenda declaración en donde el salmista identifica a Dios como su pastor y no a cualquier Dios, a Jehová, y pronuncia el tetragramatón que corresponde al nombre de Dios. Porque él no identifica a cualquiera como su pastor, sino que él identifica al Dios verdadero como su pastor. Porque si no estás con el Dios verdadero, entonces estás siendo pastoreado por un impostor. Y déjame que te diga que no solamente son dioses los del Olimpo o de la mitología griega o sumeria, no. Son dioses aquellos que tú pones por encima de ti y a los cuales obedeces y te sometes a su voluntad. ¿Puede ser un dios el dinero? Sí. Si te sometes a la voluntad del dinero, si el que te cuida es el dinero, entonces ese es tu Dios. Y déjame que te diga, el dinero no te va a cuidar. Si tú crees que tu vida se basa en el dinero, déjame que te diga que cuando viene la enfermedad, el dinero no te sirve. Y los cementerios, lamentablemente, están llenos de ricos. El dinero no hace que la gente te ame ni vas a sentir amor porque tengas dinero. Porque la gente va a estar detrás tuya, te va a valorizar por lo que tú tienes, no por lo que tú eres. Y cuando alguien te valoriza por lo que tiene y no por lo que tú eres, te está menospreciando. Si tu Dios es los vicios, déjame que te diga que tampoco te cuidan. Te están acabando. Están acabando con lo que tú quieres, con lo que tú amas. Está tratando de destruir tu propia vida. Si ese es el que tú has escogido como pastor, déjame que te diga que mal destino tienes. Y si es la filosofía o tu propia forma de entender la vida. Yo pienso así, yo creo así. Déjame que te diga, si tu Dios son tus propios pensamientos, hay camino que al hombre le parece recto y su camino es camino de muerte.
Si quieres ser el capitán de tu propio barco, vas a estropear tu vida chocando de un lado a otro, porque el hombre es torpe. Y si no, dime, ¿cómo estás esta noche? Jehová es mi pastor. Él ha identificado quién pastorea su vida, quién es el que está por encima de él y a quien él está obedeciendo. Cuando Jehová es nuestro pastor, entonces ya tenemos una identidad. No somos de cualquier rebaño. Somos del rebaño de Jehová. Y cuando eres del rebaño de Jehová, déjame que te diga una cosa. Eres del rebaño del único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Jehová. No existe otro Dios fuera de Jehová. Él fue el que creó todas las cosas que tú ves y observas, aunque la ciencia trata de decir que todo fue fortuito o que nació de un Big Bang, de una gran explosión. Déjame que te diga que hasta la ciencia, ella misma dice que nada nace del desorden. La segunda ley de la entropía o de la termodinámica, que sería la entropía, dice que nada va de desorden a orden. Está todo creado de tal manera que si el sol estuviera más lejos de la Tierra, nos moriríamos de frío. Si estuviera demasiado cerca, nos quemaríamos. Es como si tomaras las piezas de un reloj y las pusieras en tu mano, cientos y cientos de piezas, las tiraras y al caer al suelo se formase esa obra de arte que es un reloj que segundo a segundo marca el tiempo con exactitud. No somos la obra fortuita del Big Bang, ni somos tampoco la evolución de seres homínidos. Como la Escritura dice, a imagen y semejanza fuimos creados de Dios. Dios ha sido el que nos creó. Dice, en el vientre de tu madre te conocí y antes que te formase te di por profeta a las naciones, le dice a Jeremías. Luego, esta frase, este versículo, donde dice que Jehová es mi pastor, establece por una parte la identidad del pastor que es Jehová y por otra parte él se identifica como oveja. Porque déjame que te diga, hay una diferencia entre Dios y el hombre. Dios es Dios y el ser humano es creación. Él no tenía por qué salvarnos, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, más en su inmenso amor, Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él es Dios. Él no es hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Sin embargo, aun siendo Dios, no tuvo el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre, viniendo a esta tierra para que tú, oveja de Jehová, alguien importante a los ojos del Creador, pudiera ser restituido en la relación con Dios. Perdón. Por lo tanto, si Jehová es tu pastor, hay un versículo que impacta diciendo, nada me faltará. Ese nada no se refiere a todo lo que tú deseas, sino realmente a todo lo que tú necesitas. Porque no todo lo que deseamos es lo que necesitamos. Ni siquiera el hombre sabe lo que necesita. Hay veces que tienes dinero, que las cosas te van bien y te sigues siendo vacío,
porque no sabe realmente lo que necesita. El que te creó, Jehová de los ejércitos, es el que conoce qué es lo que tú necesitas. ¿De qué necesitas ser lleno? ¿De qué necesitas ser sanado? ¿De qué necesitas ser cuidado? Jehová es mi pastor. Yo oveja y el pastor. Es el orden. Si yo quisiera ser el Dios de mi propia vida y mandar en mi vida y dirigirme por donde yo quiera, entonces no le estoy dando el lugar a Jehová. Si no pones en Dios todos tus caminos, sino que decides y a Él solamente le dices, pero no le consultas, entonces Él no es tu pastor. La palabra dice que si confesare que Jesucristo es el Señor, y el Señor tiene un significado de tu dueño. Hay una diferencia entre un dueño y un jefe de trabajo. El jefe de trabajo está 8 horas contigo, pero tú tienes derechos ante él y cuando tú quieras puedes dejarlo, pero no interfiere en nada más. El Señor, el dueño de tu vida, es dueño de toda tu vida las 24 horas del día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Por eso si eres rebelde a la voz de Dios, entonces Jehová no es tu pastor. El sentirse oveja pareciera para algunos que es sentirse subordinado, pero Pablo decía, esclavo soy de Cristo. Con lazos de amor estoy encadenado. Nos sometemos a Cristo porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Y esto no se puede entender fuera de un encuentro personal con Dios. Fuera de una experiencia vívida, no podrías entenderlo porque suena a locura. Pablo, perseguidor de la iglesia, en el camino escucha un estruendo. Los demás no ven nada, pero él escucha una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? El que había perseguido a la iglesia y que había metido en la cárcel y que había estado presente en ajusticiamientos de santos de Dios, le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y cayó Pablo de su cabalgadura, y cayó Pablo de pensar lo que él creía que era correcto, y en ese momento se sometió a la voz de aquel que lo estaba llamando a su servicio. Y Dios te sale en esta tarde a tu encuentro. Dios te dice, te voy a tirar de tu cabalgadura, de lo que tú piensas, pero acéptame como dueño y salvador para que yo pueda ser tu pastor. De esta forma, yo quería hablar de la identidad. Entre los pastores conocen muy bien a sus ovejas. Y aquellas que pertenecen a ese rebaño, esas conocen la voz del pastor. No siguen a cualquiera. En los primeros siglos de la iglesia fue perseguida porque no escuchaban otra voz que la de Jesús y no asistían a los circos romanos, ni convivían, ni hacían las actividades que hacían aquellos que no habían conocido a Cristo, de tal manera que eso incitó al odio, a la persecución y a la muerte del pueblo cristiano, porque ellos solamente escuchaban la voz de Jesús. Era tan fácil como negar al Señor Jesús para salvar la vida de Él y de su familia. Mas ellos preferían morir escuchando la voz de Jesucristo que los llamaba.
Porque Dios tiene ovejas. Porque Jesús es el buen pastor. Porque con Él nada de lo que ciertamente necesitamos nos faltará. Abrigo y cobijo espiritual. Es verdad que hace mucho frío en este mundo. Y no me estoy refiriendo al frío físico, al que se mide con grados centígrados. No. Me refiero al frío espiritual, al dolor, a la tristeza. Pero déjame que te diga que Él, el buen pastor, con Él nada de lo que necesitas te faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A lugares de delicado pasto, Él me llevará y me pastoreará. Porque Él no solamente te da lo que necesita, sino que te da lo mejor que puede dar. Porque dice que hombre le pide a su padre pan y le da una piedra. Mas cuánto más os dará Dios a vosotros, si Él es bueno. En esta noche, donde hace tanto frío, donde hay gente que vive en la calle, también hay gente que vive fuera del abrigo del Altísimo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué importante es el agua, ¿verdad? Lo más vital, el agua es la vida. Pero lamentablemente la vida está llena de dificultades, problemas, guerras. Pero Él dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Las aguas de reposo, mansa, una vida sabiendo y entendiendo que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que Él lo permita. Esto no quiere decir que nos vayamos a enfermar. Esto quiere decir que ni aun la muerte debiera preocuparnos, porque si muriéramos tendremos vida. Creo que poco a poco vamos entrando en el mensaje y entendiendo lo grandioso de este Salmo 23. Confortará mi alma. ¿Conocéis lo de los coches? El confort. El estar a gustito en un asiento en donde te sientes descansado, valga la redundancia. Bueno, pues el único que puede confortar tu alma no es el dinero. No son los vicios. No es ni siquiera tu propia idea de lo que es bueno para ti, porque ni siquiera sabemos lo que es bueno. Pero Jehová sí puede confortar tu alma. Jehová puede hacer que estés cómodo, que tengas paz desde que te levantas hasta que te acuestas. Tu alma esté confortable, cómoda. Eso no lo puede hacer tampoco un pastor físico. Lo puede hacer aquel que te conoce y aquel que puede llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Aquel que puede acariciar el alma. ¿Quién podrá acariciarte el alma sino Dios? A todos los que estáis escuchando, quiero que os centréis en el mensaje que está en la palabra y no en lo que yo expongo, que estoy ciertamente seguro que tendrá muchas equivocaciones y fallos. Pero la palabra, ella es viva, eficaz y no vuelve vacía. Y si en esta noche tú estás ahí es porque hay un mensaje de Dios y porque hay una necesidad de tu parte.
en medio de la noche, de este frío, se abre un lugar de refugio y de esperanza. Me guiarás por senda de justicia, por amor de su nombre. Aquellos que amamos a Dios, que Jehová es nuestro pastor, tenemos que andar por sendas de justicia. No podemos estar andando por sendas que son de iniquidad. Tenemos que hacer lo justo. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Nuestras sendas tienen que ser sendas de luz que iluminen a otros, porque nosotros, tú y yo, somos cartas escritas. A veces no necesitamos predicar para que la gente entienda que tú eres hijo de Dios. Recuerdo una ocasión que estaba trabajando de maestro, no de la Biblia, enseñando otras cosas. Y el señor que me tenía que dar todos los aparatos y cosas que necesitaba era un ser muy hostil. Y empezó a tratarme muy mal. Por dentro me encendía el fuego. Y sin embargo alguien que trabajaba al lado mío me dijo: tú eres un hombre de Dios. Déjale. Ese señor era un islámico, no era cristiano. Recuerdo que fui a comprar mercancía para vender y cuando entré con mi hermano me dije: ¿tienes toalla? Y dice: sí. Valen esto, para un hombre de Dios como tú hay otro precio. Porque nos hace falta. En nuestra vida se debe reflejar a Cristo. En nuestras acciones, en nuestro andar y caminar, tenemos que ser luz en medio de tanta oscuridad. Tenemos que ser calor en medio de tanta frialdad. Un cristiano le importan las personas. A un cristiano le importa la gente. Por eso, cuando estás sentado con un cristiano, él te va a preguntar y te va a mostrar a Jesucristo, porque como él tiene lo mejor, te va a ofrecer lo mejor. Lo mejor no es el dinero, ni el coche, ni el empleo. Lo mejor es Jesús de Nazaret. Aunque ande en valle de muerte o en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No sé las circunstancias en las que puede pasar. Yo he visto casos dificilísimos. Quizá en este instante, Dios no quiera, tú estés pasando en valle de sombra de muerte. Yo creo que la incertidumbre más grande es cuando los seres queridos y uno mismo están en peligro de morir, de abandonar esta mortalidad. Pero déjame que te diga una cosa: si abandonáramos esta mortalidad y cruzáramos el umbral, no dejaremos de existir. Porque Él dice que el que crea en Él tendrá vida eterna. La muerte no es el fin de la existencia, es el paso de una vida física a una vida espiritual. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Déjame que te diga una cosa. Dicen que cuando el cerebro se apaga todavía hay algunos segundos o minutos en donde escuchas. Ahí donde no vas a poder comunicarte con nadie, en donde no vas a poder menearte siquiera esperando el tránsito, Dios va a estar contigo. Jesús de Nazaret nunca te abandonará. Aunque un padre y una madre te abandonare, Él no lo hará. Quizás tú lo dejes a Él, que es lo que suele ocurrir, pero Él nunca te abandonará. Él es fiel. Estará contigo todos los días hasta el fin. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ciertamente el pastor tenía una vara y un callado que era más grande con una hoja. Tenía como un circulito.
cuando la oveja se quedaba en un monte o en un sitio de difícil acceso, el pastor tomaba ese cayado y con esa forma podía tomar a la oveja y sacarla de la situación más difícil. De igual manera, no importa en la situación que te encuentres, la mano de Dios, el cayado de Dios te va a sacar. No importa que te rodeen enemigos, no importa que haya un mar que haya que cruzar, Dios estará contigo. Recuerdo que estaba en España y con muchas necesidades me ofrecieron un trabajo. Y fui a la entrevista de trabajo y había un joven y le pregunté, ¿usted también viene a la entrevista de trabajo? Y dice, no, yo vengo a que me pague porque esta señora no paga. Se desmoronó mi corazón y digo, bueno, ya estoy aquí. Pero yo soy una oveja de Jehová y nada me faltará y Él estará conmigo y su vara y su cayado me sacarán de las situaciones más difíciles. Jamás mientras trabajé para esa señora dejó de pagarme. Siempre me pagó en su momento bien porque soy un hijo de Dios. Y soy oveja del Señor. Hay veces en que las ovejas son rebeldes y el pastor tiene que tomar alguna actitud muy drástica, la vara. Cuando una oveja se desperdiga, que va a un camino y a otro, el pastor le quiebra las piernas con la vara. La oveja no puede caminar y los primeros días se la pone sobre su hombro y camina con ella. Después, cuando se va fortaleciendo, la oveja todavía no puede caminar y se apega al pastor y jamás, cuando ya está curada, se separa del pastor. Y hay veces que el Señor tiene que disciplinarnos o permitir ciertas cosas para que aprendamos a depender de Dios. Porque ciertamente nos olvidamos de las bondades de Dios como el pueblo de Egipto. No hacía nada que había salido de la esclavitud y ya echaba de menos las cebollas y lo que tenía en Egipto. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus favores. La gratitud tiene que ser en nuestros corazones permanentes. Un corazón agradecido, entendiendo todo lo que Dios ha hecho. Tenía que pasar otra vez por un río el pueblo de Dios y le dijo Dios, toma piedras y cuando esté a mitad del río la pone. Y toma otras piedras y cuando pase las pone. Porque en mitad de la prueba tenemos que dar gracias a Dios, pero cuando hemos salido de la prueba también tenemos que dar gracias a Dios, acordándonos de lo que hemos dejado atrás para entender la esperanza de lo que nos queda delante. Vamos a hacer un poquito más y a ver esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Imagínate la gente persiguiendo a David, que había huido porque su suegro le había tirado una lanza, lo estaba persiguiendo y tuvo que esconderse en una cueva que se llamaba Adulam. En una situación difícil, no en la situación donde le cantaban a él por los 10.000 que había matado, pero aún así Dios le servía. Y un grupo de personas que estaban allí, bandidos y forajidos, llegaron a ser el ejército de David, que fue capaz de entrar en un pueblo enemigo y matar a los enemigos para que su rey bebiera un poco de agua del pozo. Los valientes de David, no importa si aquellos que te están angustiando se creen que son los poderosos, los ricos, Dios va a poner gente delante tuya para bendecirte, para cuidarte, para luchar, para apoyarte.
Estaba el profeta en el río, había tenido un altercado con los falsos profetas y se había ido a un río. Y dice que los cuervos lo alimentaban. Cuervos, animales inmundos, alimentando a un profeta. No se sabe cómo o quién, pero Dios puede utilizar y mover a quien tenga que mover para que sus escogidos estén cubiertos de cualquier necesidad. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Los animales tienen un problema. Se le meten los bichos por los orificios. Si el pastor le echa aceite, estos resbalan y no acceden. La copa llena, símbolo de estar bien recibido, de estar en un sitio en donde cuidan de ti, en donde te dan lo mejor que tienes, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Paracletos, aquel que fue enviado precisamente cuando Cristo iba a partir, ese Espíritu Santo que va a estar ayudándote, cuidándote, dando fuerza, te unge contra las acechanzas del enemigo, te capacita para estar en estos tiempos y te llena tu copa abundantemente en la comunión con el Señor, porque al hablar en lenguas, ciertamente tú no sabes lo que dice, pero tu espíritu con gemidos indecibles se comunica con Dios. Ciertamente mi copa está rebosando en la presencia de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia, es decir, Dios atento a ti, me seguirán todos los días de mi vida. Pero en la casa de Jehová, allí, moraré por largos días. Gracias a mi hermano Juan Antonio, a ver si puedo invitarlo para que él también pueda orar por esta palabra, pero a ver si es que yo soy malísimo. A ver, Juan Antonio, no me sale. Juan Antonio, si le das los muñequitos te subo, hermano, porque es que no chanelo. Juan Antonio, invitado, a ver. No sé si te invité, Juan Antonio. Me gustaría que oraras. Es una palabra corta, pero Juan Antonio, buenas noches, hermano. ¿Cómo estamos? Buenas noches, hermano Juan José. Dios te bendiga poderosamente. La verdad que necesitaba oír la palabra de Dios. Me hizo mucho bien escucharte, cómo estaba evangelizando y invitando las almas a que vengan a la presencia de Dios. La verdad que se necesita y necesitamos, es mucha necesidad de escuchar la palabra, ¿no? Porque sabemos que la palabra de Dios no viene vacía. Y a mí, yo entré en TikTok y justo te vi, digo, no voy a entrar porque está predicando la palabra y bueno, la palabra de Dios algo está haciendo en mi corazón, como tanto aquellos que están escuchando, aún de afuera. Y bueno, vamos a orar, amén. Y vamos a dar Amén, gracias a hermano. Dios por este mensaje poderoso que compartiste de parte del Espíritu Santo, donde el Señor conforta nuestra alma. ¿eh? Así que Amén. bueno, voy a comenzar a orar. Amén. Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, quiero darte gracias, Señor amado, Toca la una vez plena. más. Gracias, Señor, por permitirme, junto con aquellos que están conectados en esta plataforma y aún los que están escuchando a lo lejos, Señor, por permitirnos, Señor, oír tu palabra. Tú eres el que pusiste el querer como el hacer por tu santa y Nuestro buena Padre. voluntad. Quiero darte gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor amado, que tú estableciste en el manual,
Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo que nos dejaste, Amén, para Cristo. que entendamos que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a Amén. faltar. Amén, Señor. Señor, aunque el mundo nos pisotee, aunque la gente pase de largo, tú eres el que nos levanta. Tú dices que nada nos va a faltar, tu Espíritu Santo estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y tu vara y tu callado, Señor, en esta noche nos está infundiendo aliento a través de tu palabra, en boca de tu Hijo, de tu siervo. Gracias, Señor amado, por esta palabra preciosa, Señor, que tú has puesto en el corazón de tu siervo en esta noche. Gracias por hablar a mi vida y hablar a la vida de cada vida, Señor. Amén, En Señor. el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, síguete moviendo, síguete moviendo en cada vida, en cada mente, en Amén. cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Sigue levantando, fortaleciendo, levantando al caído, fortaleciendo a aquel que está débil, Señor. Sigue tratando los corazones, Señor, para que podamos entender, Señor, con claridad, Señor, que teniéndote a ti tenemos todo. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Recordaros, hermanos, que la mejor experiencia es la que vive uno. ¿Verdad que no se puede vivir de lo que ha comido el hermano Juan Antonio, ni él puede vivir de lo que he comido yo? Tú no puedes vivir de la experiencia con Dios de otros. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios. ¿Qué te parece si esta noche, antes de acostarte, le hablas a Jesús de Nazaret? Los otros días entró alguien, no me acuerdo de qué religión era, y aunque yo tenía muchos argumentos bíblicos, teológicos, le dije, mira, en vez de preguntarme a mí, ¿por qué no le preguntas a Jesús? La persona se quedó un poco sorprendida, esperaba que yo iba a hacer un debate teológico, y le dije, mira, lo más sencillo es que tú vayas y le preguntes a Jesús de Nazaret si él es la verdad o no es la verdad. Si él no te contesta, entonces yo mismo no he creído. A veces hay demasiados debates. Me encanta la teología, soy profesor de teología, enseño teología. Pero lo que más necesitamos es una experiencia con Dios. Sin esa experiencia, toda nuestra intelectualidad no nos sirve. Tenemos que entrar en la iluminación del Espíritu Santo para que esa iluminación del Espíritu Santo a través de su palabra llegue a nuestros corazones. Te invito a estar mañana con nosotros a las 10:30 y también al hermano Juan Antonio y a todos los que habéis estado participando. Ciertamente el valor lo tiene la palabra de Dios y no el exponente. Siempre digo soy, y no es falsa modestia, muy mal predicado. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Que Dios te bendiga, y a todos que en esta fría noche no solamente os abriguéis físicamente, sino que en los brazos del Padre podáis tener calor y confort. Había un cántico que decía, tú eres mi papa, que cuando tengo frío, tú me abrazas. Deja que el Papa te abrace en esta noche. Juan Antonio, muchísimas gracias, hermano. ¿Estás teniendo tu TikTok para decirlo por aquí que vayan, hermano? Juan Antonio. No, hermano, voy a empezar a hacer los directos Sí. en junio. Voy a comenzar. Bueno, Solamente directo de oración ajá. por el momento. Bueno, pues Pero bueno, ya va a empezar. Bueno, A pues ya orar sabéis que por las tenéis al pastor necesidades. Juan Antonio para que le sigáis. Yo no soy muy dado a las redes, aparezco y desaparezco porque hago otro tipo de trabajo, soy más de aula. Pero hoy sentía la necesidad, gracias Iván
por estar ahí, Ricardo, Barrul, que Dios te bendiga, a todos los que estáis en esta noche. Tenemos un Dios vivo. Y eso era para que estuviéramos, como dicen los calos, cantando. Tenemos un Dios vivo. Mi deseo, lo escribía esta noche, que los calósicos de Argentina conozcamos al Señor, todos. Que hasta el último sitio, hablo de Argentina porque Juan Antonio y yo vivimos en Argentina, pero cuánto me desearía. Si estás en Buenos Aires, si estás en la provincia y quieres que vayamos ahora a tu casa, ahora tengo coche. Mi hijo Juan Antonio me ha regalado un coche, no tenía yo coche. Y me ha regalado mi hijo un coche, yo me presento y oramos junticos y compartimos. Me echas un vasico de café, y si no tomes café mate, que también está muy bueno. Yo lo tomaba cuando estudiante, Juan Antonio, tomaba el uruguayo para no quedarme dormido. Pero nos sentamos junticos, hablamos. Gracias, Iván, que Dios te bendiga, a ti, a tu casa, a tu padrecito, por estar siempre apoyándome. Y bueno, si estás por ahí, si estás en Buenos Aires, en Moreno, el hermano está cerca de ahí, también puedes llamarlo. Estamos para bendeciros. No importa a la iglesia que vayas, si detrás del Calvario estás tú, decía Juan Antonio, ese cántico. Ya no se canta, pero cuando yo era niño se cantaba que no me importa la iglesia. A mí no me importa la iglesia que vayas, si está Jesús de Nazaret ahí. Vienen tiempos en donde tienes que tomar una decisión. No podemos escondernos más. Termino con esto. Y después que hubieron entrado los animales, dice la Escritura, léelo. Dios cerró la puerta del arca. No es el hombre el que cierra la puerta, pero llegará un momento en que tengamos que partir a la otra vida, Juan Antonio, o que Cristo venga. Y ya no habrá tiempo de la salvación. Sé inteligente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Acepta al Señor esta noche. Toma partido. No con el Milei ni con la Krishna. Toma partido por Jesús de Nazaret. Os dejo, amado hermano, que Dios bendiga a Juan Antonio. Estoy para servirte, mi hermano. Ánimo, ánimo. Se necesitan muchos obreros en Buenos Aires, en Argentina, hermano. Yo me queda ya este año ya y marchamos para casa, para España, pero en el corazón me queda que me gustaría que hubiera más iglesias. Y parece que es una contrariedad. No, porque la iglesia son los redimidos de Cristo, no los locales. Entonces quiero que haya muchos redimidos de Cristo, no me importa si pertenecen a una denominación, a otra. Cristo no va a venir por las denominaciones, Cristo va a venir por su pueblo. Os dejo, hermanos, si tienes algo que compartir antes de cerrar el live, Juan Antonio. Juan Antonio. Bueno, parece que el hermano no está disponible. Bueno, pues que Dios bendiga. Un abrazo a los que están en el grupo de WhatsApp. Sabéis que estamos poniendo estudios bíblicos por ahí, que somos Casa de Restauración en Buenos Aires, aunque no tenemos local, somos virtual, pero estamos ahí. Únete al WhatsApp, estamos compartiendo estudios, estamos hablando, vamos a intentar reunirnos, vamos a hacer cosas y ya estaremos coordinando con el hermano Juan Antonio. Bendiciones, hasta mañana. Qué frío, Dios mío. Aleluya.